Me llamo Verónica Montalvo, soy de la Escuela de Paz del tercer grado Grupo F. Yo les voy a presentar el tema de criterios de congruencia y semejanza. Para sacar la semejanza de este triángulo, primero tienes que igualar los ángulos. Por ejemplo, el ángulo A es igual a 65 grados y el ángulo D es igual a 65 grados. En este caso, el ángulo A es igual al ángulo D. Luego tienes que sacar las razones. Para sacar las razones, tienes que dividir los lados que comprenden al ángulo. Por ejemplo, 5 entre 5 igual a 1. La razón 2 es igual a 5. 2.5 entre 2.5 igual a 1. Como podrás ver, la razón de la figura A con la razón de la figura B son semejantes. El triángulo A, B y C es semejante al triángulo D, E y F. Ahora, para ver si las figuras son proporcionales, tienes que dividir el ángulo, los lados comprendidos por el ángulo. Por ejemplo, figura 1 es 5 entre 5 igual a 2.5 sobre 2.5 de la figura 2. Para sacar la proporcionalidad tienes que hacer una multiplicación cruzada. Por ejemplo, 5 por 2.5 es igual a 12.5 y 5 por 12.5 es igual a 12.5. Aquí, si te fijas, podrás darte cuenta que ambas figuras son proporcionales. Como te pudiste fijar, ambas figuras son proporcionales porque la multiplicación de la medida de la primera figura por la medida de la segunda figura te da 12.5 y la otra medida de la figura 1 por la figura 2 te da 12.5. Y siempre que te dé los mismos resultados en la multiplicación cruzada, quiere decir que ambas figuras son proporcionales. Pero si estas medidas, al multiplicarlas, te dan diferentes medidas, es que no son proporcionales, sino que son diferentes. Ahora les voy a presentar los tres criterios de congruencia. El primero, que es lado L por L, que consiste en lado por lado, que consiste en sacar la congruencia de los lados homólogos de las figuras. Por ejemplo, la recta BC su lado homólogo es SE. Por ejemplo, B es igual a DE y AC es igual a DF. AC con DF y BC y AB es igual al lado de E. Entonces, este triángulo ABC es congruente al triángulo DE y F, porque en sus lados homólogos de la figura A la figura B son congruentes, como se muestra en el ejemplo. BC es igual al lado FE, que son las bases, y AC
que es este lado, es igual al DF, que es igual al otro lado homólogo de esta figura. Este criterio es el de lado por lado por lado. Ahora les voy a presentar el criterio número 2, ángulo A por L por A, que es ángulo por lado por ángulo. En este criterio tienes que igualar los ángulos comprendidos por el lado AB con el lado AB. Por ejemplo, el ángulo A es igual al ángulo E, porque los dos ángulos tienen la misma medida, 30 grados por 30 grados. Ahora el lado tienes que igualar con el lado homólogo. Por ejemplo, AB es igual al lado EB. AB con el lado EB, como puedes ver, es el lado homólogo a esta figura. Y el otro ángulo, que es el B con el D. El ángulo B es igual al ángulo D, porque los dos ángulos comprendidos por ejemplo en esta figura es el lado comprendido con BC, AB con BC, que son 20 grados, y en este caso es el de DF con DE, que igual son 20 grados. Sacando estas congruencias, te podrás fijar que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF, porque en sus lados y en sus ángulos tienen las mismas medidas y son iguales, aunque estén de diferente forma. Ahora les voy a presentar el criterio número 3, que es L por A por L, que es lado por ángulo por lado. Y aquí tienes que sacar los lados. Por ejemplo, el lado CA es congruente al EF. CA es igual al lado EF, porque tiene las mismas medidas, y aunque esté volteada el triángulo, pero está del lado homólogo de esta figura. Ahora el ángulo vendría siendo el ángulo A es igual al ángulo E, y el lado AD es igual al lado de E, porque tienen sus mismas medidas. Por ejemplo, AB es igual al lado de E, aunque esté volteada la figura. Y sacando las medidas y fijándote en los lados homólogos de la figura 1 con la figura 2, podrás darte cuenta que el triángulo ABC es congruente al triángulo de DF. Con estos tres tipos de criterios de congruencia podrás fijarte de las congruencias de una figura con otra, aunque esté en distinta posición. Con el criterio lado por lado por lado y ángulo por lado por ángulo y lado por ángulo por lado, podrás darte cuenta con qué tipo de congruencia es de cada figura.